Ok, bueno, pues continuamos con las actividades de esta tarde del 13º Foro de Matemáticas del Sureste. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia que tiene por título ¿Cómo medir en una superficie contenida en R3? Esta ponencia estará a cargo de la maestra en Ciencias Laura del Carmen Sánchez Quiroga. Ella es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAT. La maestra tiene una licenciatura en Matemáticas por parte de la UJAT, tiene una maestría en Matemáticas por parte del CIMAT y sus áreas de interés son topología y geometría diferencial. Adelante, maestra, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de cómo medir en una superficie en R3. El primer concepto o el primer acercamiento que tenemos perdón, a lo que son las superficies, pues es en el caso de la superficie de la esfera, cuando tenemos una parametrización por coordenadas geográficas. Entonces, lo que tenemos aquí es el dominio de la función y la función R, definida en términos de las variables θ y φ de la siguiente manera. Bueno, pero este es como nuestro ejemplo básico, ¿no? Esto da pie a definir las superficies parametrizadas, en este caso como funciones, ¿no? De manera similar a cómo se definen las curvas parametrizadas como funciones. Lo que tenemos aquí es que el dominio es un subconjunto de plano y su imagen está en R3. A esta representación le llamamos representación paramétrica. Y aquí tenemos uno de los ejemplos que vamos a trabajar hoy. Este se llama el helicoide. ¿Qué es el helicoide? Es como una hélice. Voy a ir recorriendo, digamos, lo que es la orilla de la hélice. Empiezo aquí en 0. Cuando llego al extremo de aquí, estoy en pi. Continúo avanzando por esta parte y después llego a 2pi en este punto. Es como una rampa, si lo queremos ver así. Entonces, en cada punto de la hélice se toma una recta o regla de manera horizontal en cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí se ve más claramente. En este punto tenemos esta recta que está aquí, recta o regla. Bueno, pero aún nuestra definición de superficie parametrizada tiene algunos conflictos que desde el punto de vista de la geometría diferencial pues no queremos. Por ejemplo, no se le pide, digamos, que sea, en este caso, que sea inyectiva, suprayectiva, etc. Vamos a ver entonces un concepto siguiente. Y este es el concepto en el cual nos vamos a basar, que es el de superficie regular. Entonces tiene que es ahora no una función, sino un subconjunto de R3. Para este subconjunto tenemos en cada punto una parametrización, de manera un poco tanto similar a las anteriores, pero ahora se pide que la función sea diferenciable, que sea un homeomorfismo y que sea regular. ¿En qué nos va a ayudar estas tres condiciones? Por ejemplo, la condición de diferenciable, como vemos, es una función que va de un subconjunto U, que tiene dos variables y que tiene tres funciones coordenadas. En este caso, X, Y y Z. Y la condición de ser diferenciable, pues es que las tres funciones coordenadas tienen derivadas parciales continuas de todos los órdenes para que podamos hacer algo de geometría diferencial. Homeomorfismo. Bueno, los homeomorfismos son funciones biyectivas, continua la función y continua la inversa. Esto en un sentido geométrico significa que no rompen los conjuntos dominio y codominio. La continuidad, por ejemplo, no rompe el conjunto, sino solamente lo transforma, lo deforma.
es el concepto de homeomorfismo. Entonces, en este sentido, pues no va a tener autointersecciones, digamos, una superficie regular. Y va a ser como que suave por la condición anterior de ser diferenciable. Ahora, con respecto a la tercera condición de que sea regular, lo que significa es que la diferencial de esta función es inyectiva, pues esta es una transformación lineal, ¿verdad? Y sabemos de nuestros cursos de álgebra lineal que si una transformación lineal es inyectiva, entonces tiene kernel cero, o bien la matriz asociada en las bases, en este caso en las bases canónicas, tiene kernel cero. Y por el teorema de la dimensión, sabemos que la dimensión del dominio es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen de R. En este caso, lo que tenemos es que aquí debe ser de la dimensión de la imagen de la diferencial. Aquí tengo un error. El dominio es 2, tiene dimensión 2, el kernel tiene dimensión 0 y la imagen entonces tiene dimensión 2. Es decir, que esta matriz asociada pues tiene rango 2, pero la matriz asociada pues es la matriz jacobiana, y sabiendo que la imagen está generada por las columnas de esa matriz, pues eso nos dice que las columnas son linealmente independientes, es decir, la derivada parcial con respecto de u y con respecto de b van a ser linealmente independientes. Entonces, la condición de regular nos dice pues que estos dos son linealmente independientes. Pero vamos un poquito más allá. Bueno, el tema de la plática es cómo medir, pero ¿qué queremos medir en una superficie? Lo primero que queremos medir, o que les voy a mostrar, es la longitud de una curva parametrizada en la superficie. Esa fórmula de medir longitudes de curvas, pues es del cálculo, ¿no? De sus cursos de cálculo. Pero vemos aquí que es un integral y tenemos a gamma prima presente aquí y a la norma. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿qué voy a entender por esa norma? ¿Y qué voy a entender por esa gamma prima? Entonces, dándole sentido a la fórmula de la longitud de una curva, pues necesitamos saber qué cosa es gamma prima en este nuevo entorno. Bueno, pues gamma prima sabemos que es el vector derivada de la curva y lo manejamos como un vector tangente. Entonces vamos a hablar de lo que es el vector tangente. Decimos que un vector es tangente a la superficie S en un punto si es tangente en ese punto a una curva contenida en S. Ahora, las curvas en la superficie S, en este caso gamma, será la imagen de una curva en el plano, perdón, la imagen de una curva en el dominio de la parametrización. Es decir, que aquí tenemos la composición de la parametrización con U de t y B de t. De esta manera. Ok, vamos a derivar para obtener gamma prima de t. En este caso, pues aplicamos la regla de la cadena y nos queda que es la parcial de R con respecto de U por U' más la parcial de R con respecto de B por B'. Y el vector tangente sería evaluar esta derivada en 0. Bueno, observamos un poco más esto que es R sub U por U'. R sub U es vector y este es el escalar. R sub B es vector y este es el escalar. Entonces lo que tenemos aquí es una típica combinación lineal de dos vectores. En este caso, de R sub U y R sub B. Es decir, cada vector tangente es una combinación lineal de los vectores R sub U y R sub B. Es decir, generan a cada vector del plano tangente. Bueno, a cada vector tangente. Y como en la diapositiva anterior vimos que son linealmente independientes, pues quiere decir que estos dos vectores van a generar al plano tangente de S en P.
Entonces, la condición de regularidad nos dice además que es posible definir un plano tangente en cada punto. Bueno, entonces ya hasta aquí tenemos entendido que los vectores tangentes son combinaciones lineales de R sub u y R sub b, donde estas pues son las coordenadas del vector u'0 y b'0. Vamos ahora a ver qué cosa es la norma. En este caso, como estamos trabajando con subconjuntos de R3 y R3 tiene la métrica euclidiana, entonces esa es la que nos va a servir precisamente para definir esta métrica. Pero vamos a comenzar así. El producto interior de R3 nos va a definir de manera, nos va a inducir un producto interior en el plano tangente. Entonces, W1 por W2 para dos vectores del plano tangente es el mismo producto interior que ya sabemos como vectores de R3. Ajá. Y la métrica inducida, pues va a ser la forma bilineal simétrica que va a estar definida del plano tangente AR, dada como ya sabemos que es W.W, que es la norma de W al cuadrado. Ok, volviendo al caso de qué forma tiene el vector tangente W. Bueno, el vector tangente W tiene la forma gamma prima de 0. Y ya hemos expresado antes que gamma prima de 0 es una combinación lineal de R sub u y R sub b. Entonces lo que haremos es calcular el producto punto de este vector con sí mismo. Sabemos que este producto es lineal en cada entrada, entonces hacemos el producto, ¿no? R sub u por u' por R sub u por u' y obtenemos este producto por u' al cuadrado. Luego tenemos los productos cruzados, ¿no? Y como es conmutativo, pues nos queda dos veces R sub u por R sub b por las coordenadas del vector u', b'. Y por último, la segunda, el segundo sumando, por este segundo sumando nos queda R sub b por R sub b por la coordenada del vector, la segunda coordenada del vector al cuadrado. Observamos esta expresión. Este es un escalar, bueno, cuando sustituimos en el valor de t igual a 0, este sería un escalar, pero en general pues es una función. Y la primera coordenada al cuadrado, la segunda coordenada al cuadrado, si lo identificamos como si fuera esta x y esta fuera y, entonces tendríamos x cuadrada, x por y cuadrada. ¿Sí? Un polinomio de grado 2 en las variables x y y. Bueno, entonces, tienen nombres especiales, R sub u por R sub u, le llamamos E, F es R sub u por R sub b, es decir, las parciales pero combinadas, y aquí la parcial de B por la parcial de B, esos son E, F y G, que se llaman los coeficientes de la primera forma fundamental, y la primera forma fundamental es la que se corresponde a la métrica. ¿Ok? Entonces, todo esto lo hemos hecho partiendo de una parametrización y partiendo de esta base. A manera similar como cuando en álgebra lineal tenemos una transformación lineal y en términos de una base le asociamos una matriz. Aquí, a manera similar, le asociamos esta forma cuadrática. Entonces, pues ya tenemos todos los elementos. Ya sabemos cómo calcular la norma y ya sabemos quién es gamma prima de 0. Bueno, para trabajar con el primer cálculo de longitud de una curva, necesitamos pues conocer tanto la parametrización como los vectores. En este caso, la primera variable no es u, es θ, y la segunda variable no es b, sino es φ. Y lo que vamos a hacer es calcular para la parametrización de la esfera en coordenadas geográficas una longitud. Ahorita vamos a ver. Entonces, derivamos respecto de la primera y respecto de la segunda. Calculamos el producto escalar de la primera derivada con respecto de θ por sí misma y nos queda de la siguiente manera.
coseno cuadrado de teta por coseno cuadrado de phi más coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de phi más seno cuadrado de teta. Vemos que por la identidad pitagórica, pues esto es 1 y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado igualmente 1. De manera que E es 1, es constante en este caso. Ahora, F es el producto de las parciales combinadas. Si nos fijamos cuando hacemos el producto, al multiplicar esta por esta, tenemos todas las funciones, es decir, seno y coseno de las dos variables, pero con signo menos, y luego tenemos seno y coseno de las dos variables, pero con signo más, de modo que va a ser 0. Por último, para calcular G, hacemos el producto punto de este vector con sí mismo y tenemos seno cuadrado teta, seno cuadrado de phi, más seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi. Nuevamente por la identidad pitagórica, al tener aquí seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de phi, nos queda seno cuadrado de phi. Ok, entonces ya tenemos los elementos E, F y G. E es 1, F es 0 y G es seno cuadrado de teta. Vamos a calcular la longitud de esta curva. En este caso, queremos la curva coordenada. Las curvas coordenadas se obtienen al dejar fija una de las dos variables. Al dejar fija una de las dos variables, en este caso, teta sub 0. Entonces tenemos que la variable t se convierte en la variable teta para tener la curva coordenada r teta. De manera que esta varía de 0 a pi. Derivamos entonces gamma, es gamma prima de teta, y esto es la derivada de la parametrización respecto de la primer variable. ¿Qué sigue hacer? Bueno, sigue escribir este vector tangente como combinación lineal de la base. En este caso es 1 por el primer vector más 0 por el segundo vector. Y quedamos que estas son las coordenadas del vector tangente. La primera es U' y la segunda es B'. Entonces, calculamos la integral de la norma de gamma prima de t, que en este caso es la primera forma fundamental a la 1/2. Por la expresión que ya encontramos arriba, esta es e por la primera coordenada al cuadrado más 2f por el producto de las coordenadas del vector más g por la segunda coordenada del vector al cuadrado a la 1/2. Sustituimos las coordenadas que son 1 y 0. Esta se anula también este producto y nos queda solamente e. Pero el valor de e es 1, de tal manera que esta integral simplemente nos queda la integral de dt y por lo tanto esta integral es pi. Bueno, ¿cuál es esta curva coordenada? Estas curvas coordenadas son las que empiezan aquí en el polo norte y terminan acá en el polo sur. Entonces lo que estamos diciendo es que estas curvas coordenadas tienen longitud pi. Bueno, entonces de esa manera podemos calcular longitudes de curvas. ¿Qué otra cosa podemos calcular? Lo segundo que les quiero mostrar cómo calcular es el ángulo entre dos curvas que se intersectan. Y el ángulo entre esas curvas va a ser el ángulo entre los vectores tangentes. Y pues ya sabemos cómo calcular ángulo entre vectores. En este caso, la fórmula pues que ya conocemos desde geometría analítica está dada así. Vamos a calcular para cualquier parametrización R el ángulo entre las curvas coordenadas. Es decir, fijamos una de las variables, en este caso B0, y tenemos la curva alfa de t, cuando t vale u, dada por r de v0. Y fijamos la otra variable, fijamos u0, y tenemos la curva beta de t para t igual a b. Ok, entonces derivamos
hacemos alfa prima de t y beta prima de t, y nos queda la parcial de r respecto de u para el caso de alfa, y la parcial de r respecto de b para el caso de beta. Nuevamente la escribimos en términos de sus, como una combinación lineal respecto a la base, para encontrar las coordenadas del vector, que son 1 y 0 y 0, 1. Ok, entonces alfa prima de t0 es la parcial de r respecto de u, beta prima es la parcial de r respecto de b, y la norma aquí es la norma de RU por la norma de RB. Pero esos son precisamente, cuando están combinadas las variables es f, y cuando están separadas las variables son e y g. Entonces nos queda aquí que es f entre la raíz de e por g. Estas funciones las vamos a evaluar en t igual a t0. Entonces, con esta expresión podemos calcular el ángulo entre las curvas coordenadas de cualquier superficie, dada su parametrización. Por lo tanto, solamente nos basta, por ejemplo, hacer para el de la esfera. Este es un caso muy particular. En el caso de que f es 0, pues esta expresión de aquí es 0 y significa que el coseno del ángulo es 0. Por lo tanto, el ángulo pues es 90. Es decir, las curvas coordenadas son perpendiculares. Y esto coincide con lo que ya venimos trayendo de los cursos de cálculo, que es lo que nos dice que el producto es 0 cuando los vectores son ortogonales. Bueno, otra de las cosas que podemos medir es el área. Aquí vamos a calcular el área, dada la parametrización R de la superficie, como la integral doble sobre la región Q del producto, de la norma del producto vectorial de R sub U por R sub B. Ok, entonces para tener una forma un poco más manejable de ese integrando, vamos a usar una propiedad que hay entre el producto, esta propiedad que hay entre el producto vectorial y escalar, para tener de la manera siguiente el integrando. Vamos aquí a despejar y vemos que precisamente está dado en términos de f, e y g. Y tenemos que es eg menos f al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y obtenemos ya la expresión para el integrando. Vamos a poner, por ejemplo, el área superficial de la esfera, del ejemplo que estamos viendo, que es el área superficial. Ya sabemos que E es 1, que F es 0 y que G es seno cuadrado de teta. Entonces el integrando es la raíz de E por G menos F cuadrada, y nos queda precisamente que es seno de teta. Planteamos nuestra integral y aquí quiero mencionar que los límites de las variables, pues para teta es de 0 a pi y para phi es de 0 a 2 pi, como habíamos visto para la parametrización. Sin embargo, como se requiere que se tenga una región cuya frontera esté contenida, aquí no especifiqué mucho, pero que la región esté contenida dentro de la parametrización, y en ese caso como que vamos a acotarla, vamos a disminuirla un poco, haciendo 0 más epsilon, pi menos epsilon, 0 más epsilon y 2 pi menos epsilon, pero al final pues haremos epsilon tender a 0. Vemos que esta integral se puede separar en dos integrales, y la segunda de las integrales es 2pi menos 2 epsilon. La primera integral es menos coseno de teta, evaluamos, y nos queda en pi menos epsilon y en epsilon. Cuando hacemos epsilon tender a 0, pues nos queda menos coseno de pi más coseno de 0 por 2pi. Y nos queda, en caso de menos coseno de pi, nos queda 1 más 1, nos queda 2 por 2pi igual a 4pi. Entonces, de esta manera podemos calcular áreas de regiones. ¿Qué se necesita? Pues se necesita tener la parametrización de la superficie, básicamente. Porque ya con la parametrización se obtienen los coeficientes de la métrica. Bueno, hemos hablado de métrica, pero ¿qué significa eso de que tenga la misma métrica?
que se pueda medir igual en dos superficies. Bueno, ese es un concepto un tanto técnico, pero básicamente dice, necesitamos un difeomorfismo. Así como en cada una de las áreas está el concepto de igualdad, por ejemplo, en el caso de espacios vectoriales iguales, o desde el punto de vista de espacios vectoriales, significa que hay una transformación lineal que es biyectiva, y ya no se le pide que la inversa sea lineal porque eso sale automáticamente, pero en general, si se tienen dos conjuntos con cierta propiedad, el concepto de igualdad entre esos conjuntos es que se preserve esa propiedad. Aquí la propiedad es que se preserve la diferenciabilidad, es decir, hay una función de S a S' que es diferenciable y que tiene inversa diferenciable. Entonces necesitamos como que dos superficies iguales desde el punto de vista de la geometría diferencial. Y el concepto de isometría o de que preserve la métrica o que preserve el producto punto en este caso es el siguiente. Hemos definido que el producto es para vectores tangentes, de tal manera que calcular el producto punto antes, es decir, en el dominio para los dos vectores tangentes, da lo mismo que calcular el producto punto después, pero no sería después de aplicar la función, sino después de aplicar la diferencial, porque la diferencial es la que manda vectores tangentes de S en vectores tangentes de S'. ¿Sí? Entonces no va de punto a punto, sino de vector tangente de S a vector tangente de S'. Por eso es que está el concepto aquí de la diferencial de phi. Bueno, sabemos también de nuestros cursos que cuando se preserva un producto escalar, pues también se preserva la norma. Y aquí tengo pues un pequeño desarrollo de que cuando tienes la primera forma en W1 más W2, que es la norma al cuadrado de W1 más W2, este lo podemos ver como el producto punto, desarrollamos y nos queda de esta manera. Pero también lo podemos desarrollar con la primera forma, ¿sí? Si en lugar de escribirlo así, obtenemos entonces del lado izquierdo 2W1.W2 y del lado derecho, si se preservan aquí los coeficientes, te queda que es 2 por la diferencial de la diferencial de phi en W1 y el producto escalar con la diferencial de phi en W2. Esta igualdad nos dice pues que quitando el 2, pues ya nos queda que es una isometría. Entonces, ser espacios o ser en este caso superficies que tengan una isometría es algo bastante fuerte porque primero se requiere que sean como que iguales, como que difeomorfas. Así que lo que podríamos aspirar es a que no sea en toda la superficie la isometría, sino en una vecindad. Es el concepto de lo que es una isometría local. Entonces, una aplicación phi de un entorno B, de un punto de la superficie S hacia S barra, es una isometría local en P si existe un entorno B barra de phi de P en la otra superficie, tal que la función phi de B en B barra es una isometría. Es decir, no es en toda la superficie, sino a nivel de vecindades, a nivel de entornos. Si en cada punto hay una isometría local, entonces se dice que la superficie S es localmente isométrica a S barra. S y S barra son localmente isométricas y S es localmente isométrica a S barra y recíprocamente. Bueno, entonces vamos a ver un poco de esta. Tenemos el siguiente resultado. Bueno, nos dice, tienes dos parametrizaciones, una para la superficie S y otra para la superficie S barra. Y sabes
que con estas parametrizaciones has calculado las parciales como antes y has visto que esas parciales son iguales tanto para la parametrización de R como para la parametrización R barra. Entonces, estos coeficientes son iguales y nos dice una forma de encontrar una isometría local, que es con la composición, el cambio de coordenadas que le llamamos nosotros. Bueno, entonces, lo que podemos asegurar es que si calculamos los coeficientes de la primera y de la segunda parametrización y son iguales, entonces son localmente isométricas esas superficies. Ajá. Bueno, geométricamente, ¿qué es esto? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, que es el cilindro y el plano. ¿Qué significa esto de que el cilindro sea localmente isométrico al plano? Bueno, de manera algebraica es que vamos a poder calcular las derivadas, ¿sí? La derivada parcial de R con respecto de U, y este nos está quedando 1, la derivada parcial de R respecto a U, punto, la derivada parcial de R respecto a B nos queda 0, y para el tercero de los coeficientes de la primera forma nos queda 1. Para el plano tenemos esta parametrización y se puede ver fácilmente que los coeficientes son los mismos. Ok, geométricamente, ¿qué está pasando? Quiere decir que da lo mismo medir, por ejemplo, una curva en el cilindro que medir una curva en el plano, o da lo mismo calcular el ángulo entre dos vectores o entre dos curvas en el cilindro que en el plano, y áreas, por ejemplo, en el cilindro que en el plano. Bueno, la idea geométrica es la siguiente, es sencilla la idea geométrica. Aquí tenemos el cilindro. Pensamos que es como que de papel, entonces aquí podemos cortar de manera vertical. Ya, cortamos la cartulina aquí de manera vertical y la extendemos y la colocamos sobre el plano. En ese sentido, lo que estamos viendo es que son localmente isométricos. Y les digo, la idea geométrica sería, perdón, sería cortar aquí por una vertical y extender el tubo sobre el plano. Bueno, ese sería el caso de tener la misma métrica como el plano y el cilindro, pero no, sí son localmente isométricos, pero no son isométricos, digamos, de manera global. Porque, para empezar, se necesitaría, como nos dice acá, tener un difeomorfismo, ¿sí? Una función biyectiva y diferenciable y la inversa diferenciable. Ajá, una función biyectiva. Pero sabemos que las funciones diferenciables pues son continuas y no rompen cosas. Así que pues, digamos de manera empírica, podríamos decir que esta función que estamos mostrando aquí, pues tendríamos que separar el cilindro o romper aquí para extenderlo. Bueno, si eso no nos convence, sabemos que espacios homeomorfos tendrían invariantes, como por ejemplo el grupo fundamental. Aquí, por ejemplo, para el plano, una curva cerrada se puede recoger a un punto, y en cambio aquí en el cilindro, si tomas la curva que lo rodea, ¿sí? Esa curva no la puedes jalar a un punto sin salirte del cilindro. En cambio en el plano sí se puede. Así que de entrada no son homeomorfos y por lo tanto tampoco son difeomorfos. Bueno, el otro ejemplo que les quiero mostrar es como que dos superficies muy clásicas, muy especiales. Una es catenoide y otra es el helicoide. Aquí de manera rápida no vamos a hacer las cuentas, pero de manera rápida se da una parametrización para la catenoide
y una para el helicoide. Y esta se obtiene al hacer la rotación de la catenaria alrededor del eje Z. Es una superficie de revolución. Y esta que está aquí, el helicoide, es el que ya les había presentado, que es como una rampa, que es como una hélice, de la cual en cada punto salen rectas horizontales hacia el eje de las zetas. Entonces, esta es una superficie reglada. Con estas parametrizaciones podemos ver que los coeficientes respectivos de cada una de esas parametrizaciones son los mismos, son igualitos. Entonces, por el resultado que está aquí arriba, este teorema, son localmente isométricos. Bueno, aquí algo que puede ser de importancia, que no quisiera yo ahondar en esto, pero, por ejemplo, la catenoide es la única superficie mínima de revolución y el helicoide es la única superficie mínima reglada diferente del plano. Y bueno, por ahí en la bibliografía también se puede encontrar que si R y R barra representan parametrizaciones para superficies mínimas, con otra condición, que son, se me fue la palabra, que es que E y G sean iguales. Se me fue el concepto. Estas también son superficies isotérmicas, exactamente. Estas también son superficies mínimas para todo valor de T. Entonces, pensando en esta expresión, yo dije, bueno, ¿cómo transformo una en la otra? Y me di a la tarea como que de buscar aquí, de hacer unos dibujitos. Espero, se los voy a mostrar. Entonces, aquí empezamos con el catenoide. El catenoide tiene aquí, digamos, en un costadito, esta curva, que es la catenaria, que es la que se obtiene cuando una cadena está colgando de dos extremos, como de dos postes, ¿no? Y la giramos alrededor del eje de la Z. Y apliqué justamente esta expresión para diversos valores de T. Bueno, aquí tenemos, esta es como que ya cortamos. Aquí les pido una disculpa porque esta sí salió redondita y la otra ya no salió redondita, ya salió como con otro dominio. Pero aquí lo que está haciendo es como que está cortando de manera vertical y la empieza como a levantar la curva, perdón, la superficie. Después hice otro experimento. Aquí como que ya se levantó un poquito más esta parte y como que ya se está girando, como que ya se está moviendo esta parte, se está queriendo doblar. Igual este extremo de aquí ya está más bajo. La idea de lo que está pasando es que se cortó por aquí y esta curva se va a convertir en una recta que va a empezar, digamos, de aquí del eje y va a llegar por todo el eje X hasta la parte de atrás. Vamos a ver la siguiente. A ver si esta se ve un poquito más. Aquí, esa parte que se había cortado ya se pegó aquí como que al eje X. Y casi no se alcanza a ver la parte de atrás porque todavía esto es lo que se va a ir a recorrer para la parte de atrás. Pero ya está como que está más girada y como que ya más se parece al helicoide. La siguiente, en la siguiente pues ya me obtuve el helicoide. Nada más que les digo que aquí el dominio como que se ve diferente. Aquí empezamos aquí sobre el eje de las X. Voy a ampliarla. Empezamos sobre el eje X y damos una curva, una vuelta, perdón, aquí por la parte de abajo. Aquí estamos abajo. Damos la vuelta. Llegamos aquí. Y ya la última, pues ya es la figura del helicoide. Lo que
Lo que estoy tratando de representar en estas gráficas es cómo se va transformando una en la otra y con puras superficies mínimas. Aquí ya llegamos pues a la expresión del helicoide, que es como les decía, en una vuelta de 0 a 2pi se va recorriendo, digamos, esta hélice. Aquí llegamos a la parte de atrás para pi, damos toda la vuelta por aquí atrás y después terminamos aquí en 2pi. Y pues en cada punto hay una recta. Entonces como que la transformación se corta de manera vertical, aquí, se corta de manera vertical y se empiezan a hacer estos giros hasta obtener el helicoide. Estas dos son localmente isométricas, eso significa, como hemos visto, que en vecindades, medir longitudes de curvas, por ejemplo, o medir el ángulo entre dos curvas, o medir áreas de regiones, pues va a ser exactamente lo mismo. Bueno, pues eso es todo lo que les quería mostrar. La idea de que a pesar de estar en el espacio ambiente R3, una vez que ya tienes la parametrización, te puedes olvidar del espacio ambiente. Pues es una de las ideas de los conceptos que se estudian en geometría diferencial, que se le llama la geometría intrínseca, que no depende de lo que está fuera de tu exterior, sino depende propiamente de la parametrización de la superficie. Y bueno, aquí hay unos clásicos de la geometría diferencial. La idea de esta conferencia es como para invitar a más chavos a que se unan a este tipo de temas, que les agraden. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Ok, agradecemos a la maestra por esta ponencia. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Adelante. Luis. Gracias, doctor. ¿Qué tal, maestra? Le felicito por su excelente e interesante plática. Referente a esta última parte donde menciona que efectivamente la geometría diferencial pretende estudiar al menos la de superficies de manera intrínseca, me hace recordar el teorema egregio de Gauss, en el cual se puede probar la curvatura de la Tierra, por ejemplo, sin necesidad de salir de la Tierra. Entonces, ¿cómo va la idea de esa prueba que tanto se menciona en la literatura? Gracias. Sí, bueno, básicamente lo que se dice es que todo lo que esté en términos de estos coeficientes que manejamos, E, F y G, se refiere a la geometría intrínseca. Y cuando nos hablas ahí de la curvatura de Gauss, pues esa se define en base a algo exterior, bueno, a un concepto exterior, porque cortamos ahí con planos la superficie y esos planos intersectan a la superficie en ciertas curvas, se le calcula la curvatura a cada una de esas curvas y por ahí se buscan un máximo y un mínimo, que esas son las curvaturas principales. Bueno, aquí esto casi todo un curso de geometría. Esas curvaturas, el producto de esas curvaturas es precisamente la curvatura de Gauss. Pero sin embargo, la prueba por ahí que tú estás solicitando es cuando se quiere escribir la matriz que representa a la transformación de Gauss, que es la que define la curvatura gaussiana. Entonces, cuando uno empieza a escribir todo en coordenadas y en términos de las derivadas parciales, de la parametrización y de la orientación, es cuando surgen unas ecuaciones por ahí, unas ecuaciones, y ahí
todo lo que esté en términos de esas ecuaciones que son los coeficientes de Christoffel. Todo va a ser independiente, digamos, del entorno. Yo te invito a que consultes alguno de estos libros, sobre todo el clásico, el Do Carmo, tiene una parte donde desarrolla todo cómo encontrar esa expresión en coordenadas, y con esa expresión en coordenadas es que prueba precisamente que la curvatura gaussiana no depende del espacio ambiente. No sé si eso ha contestado en parte tu pregunta. Maestra, muchísimas gracias y de nuevo le felicito por su excelente plática. Gracias. Tenemos una pregunta del profesor Gamaliel. ¿Nos puede dar un ejemplo de dos superficies que sean homeomorfas, pero no globalmente isométricas? Bueno, si transformamos un poquito la parametrización esta de la esfera y achatamos, digamos, la esfera y la convertimos en un elipsoide, por ejemplo, esas dos superficies se puede transformar una en la otra con un difeomorfismo. Son difeomorfas la esfera y el elipsoide. Sin embargo, no son isométricas. Si uno calcula por ahí los coeficientes, pues van a dar diferentes valores para lo que es el elipsoide que lo que es la esfera. Y sí, como que tiene un sentido geométrico, ¿no? Como que se va a alargar. Algunas curvas de la esfera, si tú achatas, digamos, en los polos y le estiras, algunas curvas van a cambiar de longitud, ¿sí? Quizá algunas cosas no cambien, como los ángulos, pero sí, al estirarla, cambiaría la longitud de las curvas. Y ese es un ejemplo de dos que son difeomorfas, pero no isométricas. Ok, nuevamente agradecemos a la maestra su ponencia y pues le cedemos también la palabra si quiere hacer algún otro comentario, maestra. Pues nada más agradecerles al equipo. Sé que ha sido un arduo trabajo preparar todo este evento. Nos estamos estrenando en este tipo de eventos y yo también me estoy estrenando en este tipo de eventos, así que agradecerles porque hay un esfuerzo muy grande detrás de todo esto y muchas prácticas y muchos ensayos. Y pues nuevamente invitar a los más jóvenes a que se acerquen a este tipo de temas. Como vieron en la conferencia anterior del doctor Matías, pues tiene mucho para dar. Esto es apenas una probadita, mi conferencia es apenas una probadita porque habla de superficies en R3, pero este concepto pues se generaliza a las variedades, y luego pues nosotros pusimos la métrica euclidiana, pero pues no tiene por qué ser la métrica euclidiana. Dice Riemann, ¿y por qué le vas a poner la euclidiana? Pues pone una métrica cualquiera, entonces sale la geometría riemanniana y luego todas las cuestiones que surgen a partir de eso. Entonces, invitarlos a que le entren a la geometría diferencial. Muchas gracias. Ok, gracias maestra, a usted. Bueno, pues damos por terminada esta ponencia y los invitamos a continuar con la siguiente ponencia en un momento. Gracias.